ahí en su manual del Nuevo Testamento, pues vamos en la parte número 5, que es las epístolas de Pablo. Bien. ¿Alguien sabe cuántas son las epístolas de Pablo? A ver si me... ¿Cuántas son? No muchas, hermano, tal vez lo que vamos a ver el día de hoy. Es lo que vamos a aprender. Bien. Bien. Ahí tenemos las epístolas de Pablo, o las famosas llamadas epístolas paulinas, ¿no? Como su nombre lo indica, paulinas por Pablo, por el apóstol Pablo. Entonces ahí tenemos, son 13 epístolas. Algunos dicen que son 14, pero realmente se le conocen 13. La 14, que es Hebreos, no se le atribuye a ella, hay duda en eso, pero realmente reconocidas son 13. Ahí tenemos pues Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, ¿verdad? Son las 13 epístolas. Hoy en este tiempo pues vamos a primero ver un poco sobre lo que es la vida de Pablo, conocer un poquito más sobre este personaje tan importante en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como ustedes saben, de los 27 libros que forman el Nuevo Testamento, pues la mitad los escribió Pablo, o sea, son 13. Entonces, esto nos da, o nos deja ver que realmente qué tan importante es esto. Bueno. Una pregunta rápidamente, ¿no? Sí, hermano. ¿Es lo mismo las epístolas que las cartas paulinas? Sí. Gracias. Sí, bien. Si gustan ahorita, pues lo vamos poniendo y lo vamos, ¿sale? Vamos a pasar a la siguiente. Lo que dice mi hermano. Primero, pues para empezar, ¿qué es una epístola, verdad? Eso es como lo comentó ahorita mi hermano, lo preguntó que si es lo mismo una epístola y una carta. Bueno, pues si nos vamos al griego, el griego de la palabra epístole significa carta, precisamente. ¿Sí? Carta, entonces, ya sea epístola o carta. Más adelante vamos a ver el por qué unos los llaman epístola, porque le dan otro enfoque, ¿sí? Pero realmente el significado es carta. Y ahí tenemos unas definiciones. Dice en el diccionario de lengua española, dice que es un sinónimo de carta, o sea, epístola es un sinónimo de carta. Es un texto cuya función principal es la comunicación entre el remitente o emisor, ¿sí? Y el destinatario o receptor. Entonces sabemos que es un texto cuya función principal es la de comunicar. Y acá de este lado está el emisor y allá el receptor, ustedes en este caso, ¿no? Dice, una epístola es una escritura dirigida o enviada a una persona o un grupo de personas que habitualmente toma la forma de carta, como lo vamos a ver más adelante con todas estas cartas de Pablo, ¿sí? Que fueron destinados a un grupo de personas y otras especialmente a una sola persona. Vamos a ver un vistazo a la vida de Pablo. De acuerdo allá a nuestro manual, pues nos da una reseña histórica de alguna manera de lo que fue Pablo, porque es importante, ¿no?, conocer quién fue este personaje, pues de alguna manera que escribió estas cartas en el Nuevo Testamento. Entonces, primer punto, pues habla de las contribuciones literarias de Pablo, ¿sí? O sea, ¿cómo contribuyó él a estas cartas? Pues dice que Pablo fue el autor de los 27 libros neotestamentarios. O sea, quiere decir neotestamentarios, quiere decir Nuevo Testamento, ¿sí?
o neotestamentarios. Las cartas de Pablo, como otras epístolas dentro y fuera del Nuevo Testamento, tienen dirección, tienen un saludo, tienen un cuerpo y tienen conclusión. Entonces eso es lo que identifica mucho a las cartas o la forma de que escribió Pablo, donde tiene a quién va dirigido, tiene un saludo, tiene la descripción de la carta y tiene una despedida o una conclusión. Pero si nosotros lo vemos en otros libros de la Biblia o epístolas de la Biblia del Nuevo Testamento, pues no tienen esas características, ¿sí? Entonces eso es lo que va diferenciando las cartas paulinas. Dice que la dirección y el saludo comúnmente eran bastante breves. Son breves, o sea, porque realmente nada más es un saludo de inicio. La dirección contenía no solo el nombre de Pablo, quien la enviaba, sino también el de los receptores, o sea, a quién va dirigida, ¿sí? Entonces es algo que identifica esas cartas, por eso es importante mencionarlo. Dice, la fórmula para la dirección y el saludo aparece en la carta enviada por el Concilio Apostólico a las primeras iglesias, y nos menciona en Hechos 15:23 y también en Santiago 1:1. Si gustan, vamos a ver Hechos 15:23, que nos habla al respecto sobre el Concilio Apostólico, ¿sí? Hechos 15:23 dice: y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a las hermanas entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia en Cilicia y salud, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver a quién va direccionado esa parte. Y también en Santiago 1:1, que aunque no es de Pablo, ¿sí? Pero también podemos nosotros ver que formula una dirección, ¿sí? Entonces vamos a Santiago 1:1 para ver esa parte. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Sí? Entonces ahí vemos precisamente a quién va dirigido este mensaje, ¿no? Entonces, en las cartas de Pablo, pues es común verlo y es algo que los identifica, ¿sí? Bien. Los cuerpos de las cartas de Pablo, o sea, ya entrando un poquito más en materia, lo que contiene la carta, y se varían de acuerdo con su propósito al escribirlas. Claro, todas estas cartas fueron escritas con diferente propósito. La mayoría de las cartas paulinas son considerablemente más largas que los modelos seculares de la época. Entonces, ahí habla de que en ese tiempo había cartas que se escribían y que tenían un contenido más amplio. Sin embargo, aquí las cartas paulinas, la mayoría son breves, ¿sí? No tan extensas. Ahí habla de 1300 palabras aproximadamente. Entonces dice, el escritor romano Cicerón fue el autor de 776 cartas que varían en extensión desde 22 palabras hasta los 1530 palabras. O sea, está haciendo una comparación de ese tiempo, de cuando se escribían las cartas, cómo era la magnitud de esa información. Entonces podemos ver que en las cartas de Pablo pues había un promedio de 1300 palabras, entonces realmente no eran tan amplias, ¿sí? Y dice, las cartas de Pablo varían entre 335 palabras y en Filemón hasta 7114 en Romanos, que es el libro más extenso, ¿verdad? Es uno de los principales. Las cartas antiguas terminaban con saludos y muchas epístolas del Nuevo Testamento reflejan esa característica,
¿sí? Entonces, pues sí, al mencionar que entonces la epístola es una carta, pues ¿cómo se hacían las cartas? Ahora ya no se estila mucho hacer cartas, ¿verdad? Pero ¿cómo se hacía antes? Pues había había que a quién iba dirigida, iba el asunto y después la despedida, ¿no? O sea, ese es el modelo, ¿no? De las cartas. Ahora ya ni eso, ya nada más mensajes, ¿no? Ya hasta se nos olvidó cómo hacerlo. Ya se pierde la práctica, pero antes, la gente de antes, híjole, redactaba bien bonito y hacía unas cartas tremendas, bien estructuradas, bien. Dice, hay muchas cartas neotestamentarias que tienen una doxología o bendición, ¿sí? Que ahora sí que están escritas normalmente al final con la despedida de la carta. Dice, el capítulo final de Romanos es mayormente saludos con una doxología como conclusión, o sea, termina con una bendición el libro de Romanos, ¿sí? Las cartas de Pablo son similares a las cartas seculares de la época, o sea, en ese tiempo se estilaban bien así las cartas. El apóstol agregó algunas características que reflejan su propia creatividad, o sea, claro, tenía su estilo, sabiendo que, bueno, Pablo es un personaje, bueno, que principalmente bueno, era judío, ¿no? Entonces, por lo que se sabe, Pablo venía de una familia de judíos romanos, y entonces los romanos en esa época eran los dueños, ¿sí? Los dueños los dueños del imperio, de los bienes que había en ese entonces. Ahí también había en ese tiempo esclavos, ¿no? La mitad de la población dice que era esclavos. Estamos hablando de cuando el imperio romano estaba en su mero auge, estábamos hablando de 1 millón de romanos, ¿sí? Y la mitad, 600,000, eran esclavos. Entonces realmente él pertenecía a una familia, ¿sí? De posición, ¿sí? Entonces eso hacía que, o se supone que él estudió en buenas escuelas, tenía preparación, no fue cualquier persona, ¿sí? Entonces de ahí que nosotros tenemos que prepararnos, porque Dios pues escoge a personas realmente que estén de alguna manera preparadas, ¿verdad? Y por eso estamos aquí también, aprendiendo también, porque el Señor nos quiere usar, pero nos quiere saber prepararnos, ¿no? Por eso la insistencia de nuestro pastor de prepararnos cada día más y aprender en todos los sentidos, ¿sí? No tanto de la palabra, sino también de lo secular, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, pues un idioma, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahí decimos, Señor nos va a mandar a las naciones, pero a predicar, pero ¿cómo? Si no sabemos otro idioma. Y claro, ahora a lo mejor a través de intérpretes se puede llevar el mensaje, ¿verdad? Pero no es lo mismo que tú te puedas expresar directamente, ¿sí? Porque cuando hay un traductor se distorsiona la información y realmente no llega el mensaje como tú quieres hacer. Así es, no llega así de origen, ¿no? Entonces, aquí vemos que, bueno, Pablo era una persona preparada. Dice, el apóstol agregó algunas características que reflejaban su propia creatividad, o sea, su estilo. En algunas, la sección de apertura, o sea, cómo iniciaba sus cartas, contiene el propósito de las mismas. Entonces, en algunas, ahí mismo venía el propósito. Y el ejemplo está en Gálatas 1, del 1 al 5. Vamos a revisarlo para poder entender un poquito mejor y irlo viendo, ¿verdad? Alguien si me ayuda a leerlo. Gálatas 1, del 1 al 5. Pablo. Adelante. No se peleen. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia.
Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Ok, entonces ahí podemos ver que aparte del saludo, ahí vemos ¿cómo se llama? El contenido, el propósito de esa carta. Y otro ejemplo lo tenemos en Tito 1:4. Del 1 al... Sí, Tito 1 del 1 al 4. Vamos a revisarlo, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? A ver, ayúdame, hermanos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Okay. Entonces ahí vemos pues realmente tres cosas. Pablo se presenta, ¿verdad? Primeramente, y dice quién es un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, y después menciona cuál es el propósito de esta carta, y también ahí da un saludo en el 4, donde dice gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces podemos ver ese estilo de Pablo en esas cartas, ¿verdad? Bien, dice la referencia al escritor y a los destinatarios contiene saludos específicamente cristianos y otros elementos que no se encuentran en las cartas seculares, ¿sí? Entonces vemos aquí que la característica también de Pablo es que él aquí da, ¿cómo se llama? Saludos cristianos, o sea, enfocados pues a Cristo, ¿verdad? Entonces vemos ahí un ejemplo en Primera de Timoteo 1 del 1 al 2, vamos a verlo. Primera de Timoteo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Así es. Sí, entonces también como en el otro que veíamos de Tito también, ¿verdad? Entonces aquí le está dando precisamente un saludo específicamente cristiano, y aquí habla precisamente de hijo, o sea, lo llama a Tito verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, ¿sí? Entonces son ejemplos que podemos observar en esas cartas que escribió. Bien, dice, la mayoría de los estudiosos creen que Pablo realmente dictaba sus cartas a un secretario, como el llamado tercio, que viene en Romanos 16:22. A ver, vamos a ver si es cierto que en Romanos 16:22. Vamos a ver si es cierto, porque a lo mejor les estoy mintiendo, ¿verdad? Como se están mintiendo. 16:22. Cierra. Yo tercio, que escribí la epístola o saludo en el Señor. Así es. Entonces ahí nos deja ver precisamente que Pablo realmente no escribió directamente con su mano y su puño las cartas, sino que él hacía uso de un secretario, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el autor sea Pablo, ¿sí? Ahora sí que usaba a alguien para escribir, ¿sí? Y aquí vemos el ejemplo del tercio, como llamado tercio, y él mismo lo asienta. ¿Por qué? Porque él estaba escribiendo aquí y dice, yo tercio, o sea, yo tercio, que escribí la epístola o saludo en el Señor, o sea, está ahí diciendo que él escribió la carta. Pero el autor, ¿quién es? Pues es Pablo, ¿verdad? En ese entonces podemos nosotros ver que había los famosos amanuenses, ¿no?
amanuenses, que eran los que se encargaban precisamente de escribir, ¿sí? De escribir. Entonces es como, por ejemplo, si nos vamos a un tiempo más atrás, que será unos 30 años, pues, ¿quién hacía las cartas? Pues las secretarias a través de una máquina de escribir, ¿verdad? Así es, ¿no? Entonces había gente especial que se encargaba de eso. Así en ese entonces, pues era todo a mano, pues, pero había gente que lo hacía, que lo escribía. Entonces dice, después que el amanuense terminaba con la escritura de una carta, el autor a menudo agregaba un saludo final de su propia mano. O sea, quiere decir que Pablo, al final, él cerraba la carta con su saludo o su despedida, ¿no? Como dándole el sello de veracidad. Pero antes de él cerrar la carta, pues él, ¿qué hacía? Pues la leía para ver si había sido plasmada realmente lo que él quería enviar o decir, ¿no? Porque pues, no creo que nada más la firmara y no la leyó, no, tenía que cerciorarse. Entonces Pablo mismo, aquí en Romanos, donde leímos, le permite precisamente a este tercio poner que él escribió la epístola, ¿verdad? Entonces, en ese entonces pues vemos eso, que eran los amanuenses, así se le llamaban, los que escribían. Y aquí podemos observar en Gálatas 6:11, vamos a revisar otra vez Gálatas, para ir corroborando. A ver, mi hermana, por favor. Mirar con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Así es, hermana. Gracias. 6:11. Entonces dice, ahí está diciendo Pablo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Sí? Y segunda de Tesalonicenses 3:17, podemos ver también otro caso. 3:17. Las salutaciones de mi propia mano de Pablo, que ese signo en toda carta mía, así escribo. Exactamente. Entonces podemos ver ahí que está diciendo Pablo que es el signo en toda carta mía, así escribo. Entonces hay fe de que él también puso su sello ahí de veracidad de esa carta. Entonces él era el autor, ¿no? Porque muchos de los que estudian todo esto pues dicen que por eso no le atribuyen mucho la carta, por ejemplo, de Hebreos también, porque dicen que él no lo escribió, pero sí hay un estilo también particular de Pablo, pero bueno, no se le atribuye a él eso. Entonces esto a través del estilo de cómo entraba con el saludo, la despedida, pues se sabe que entonces sí, pues lo hizo Pablo, ¿no? Dice, el amanuense tenía la libertad para hacer sus propias contribuciones, basado en su habilidad y en la naturaleza de la relación que tenía con el autor. Entonces fíjense, esta persona, que escribía, dice que tenía la libertad para hacer sus propias contribuciones. Entonces quiere decir que era una persona, cuando Pablo al que le pedía que escribiera o hiciera, realizara sus escritos, pues le tenía seguramente mucha confianza y era alguien cercano a él y que también sabía de lo que él quería expresar. Porque aquí es lo que dice, que estos amanuenses tenían libertad para hacer sus propias contribuciones basadas en su habilidad y en la naturaleza de la relación que tenía con el autor. Entonces, no sé si ustedes recuerden, ahí hace años ahí en Plaza de Santo Domingo, había ahí en los portales, ahí había personas que se dedicaban a escribir cartas hace muchos años. Falsificar. Bueno, aparte de eso, hermano. Tú ibas a otro lado, hermano. Tú ibas a otro lado, hermano. La calle que le sigue. En la que sigues, a todo mundo.
Entonces, pero afuera habían personas que tenían su máquina de escribir. Ajá. Y tú llegabas y le decías, es que quiero una carta, pero... No, para mi fin. Ajá, una carta para mi novia, pero no sé qué ponerle. Y ellos empezaron, mira, le pone así, así, y lo redactaron. Entonces lo que está diciendo aquí, que tenían ellos libertad precisamente para poner el mensaje, ¿no? Pero para eso pues necesitaban saber. Entonces, se supone que entonces esta persona Tercio era un amigo, una persona de mucha confianza de Pablo, ¿sí? Para que él también pudiera, seguramente plasmó ahí parte de él, y cuando Pablo lo vio dijo, sí, era lo que yo quería expresar, ¿sí? Entonces, esto nos, pues dicen, ¿para qué me sirve esto? Pues esto nos ayuda a entender mucho de las escrituras, ¿sí? Porque a veces cuando lo leemos no lo entendemos, pero al tener reseña o contexto nos ayuda mucho. Posteriormente dice, para asumir que Pablo seguramente revisaba la escritura de cada uno de sus cartas para que representaran con certeza su pensamiento, entonces él la revisaba, ¿sí? Los que escribieron para Pablo eran amigos personales cercanos más que escribas profesionales. Entonces lo que decimos, eran amigos cercanos de mucha confianza, y que entonces pues sabían lo que quería decir, expresar. Es como, por ejemplo, hay veces los jefes. Yo tuve un jefe en un trabajo donde me decía 2 o 3 palabras y yo ya tenía que saber lo que él quería, ¿verdad? Casi adivinarle el pensamiento. Entonces, así ya se queda. Y alguien más nuevo que entraba, ¿qué quiere? No, yo te digo ahorita, él ya sé qué es lo que quiere. Entonces algo así, que ya le tienes tiempo de conocerlo, conoces cómo trabaja, cómo opera, y entonces tú ya sabes de alguna manera qué quiere decir. Entonces así era esto, ¿no? Entonces Pablo afirmó que su evangelio le había llegado como una revelación de Jesucristo. Entonces aquí podemos ver las fuentes del pensamiento paulino. Entonces, ¿cómo Pablo fue que llegó al conocimiento de Cristo? Entonces ahorita vamos a ver un poquito de su vida. Entonces Pablo afirmó que el evangelio le había llegado por una revelación de Jesucristo, Gálatas 1:12. Vamos otra vez a Gálatas. Ahí nos muestra dice Gálatas 1:12, dice así: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, pues nosotros sabemos un poco de la historia de Pablo, que Pablo pues era perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Entonces, pues él dice que él iba en camino a Damasco, ¿sí? A una ciudad, a Damasco, y en el camino, casi llegando, pues el Señor ¿cómo se llama? Lo toca, ¿no? Dice que lo cega. Él iba en el caballo y lo cega, y entonces el Señor le habla y le dice: ¿por qué me persigues? Entonces Pablo, pues temeroso, dice: ¿quién eres, Señor? ¿No? Entonces ahí el Señor pues le da una ceguera temporal y le manda hacer, ya le manda o le instruye qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque dice que la finalidad que Dios quiere que usarlo para su propósito. Entonces dice, él aclaró que el evento revelador específico al que se refería era su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, en Arabia. Y ahí nos los menciona en Gálatas 1:16. Y dice así: revelaba a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulten